Capítulo 7. A la mañana del día siguiente, jueves, tuve clases de educación física. En la piscina hice varios largos de 50 metros. Gracias al duro ejercicio me quedé como nuevo y se me despertó el apetito. Devoré un copioso almuerzo de un establecimiento donde servían menús. Después, cuando me encaminaba a la biblioteca de la Facultad de Literatura para hacer unas consultas, me encontré a Midori Kobayashi. Iba acompañada de una chica bajita y con gafas. En cuanto me vio, fue a mi encuentro. ¿A dónde vas?, me preguntó. A la biblioteca, le dije. ¿Por qué no te vienes a almorzar conmigo? Ya he comido hace un rato. ¿Y por qué no comes otra vez? Al final Midori y yo entramos en una cafetería del barrio. Midori se comió el arroz con curry y yo me tomé una taza de café. Llevaba una camisa blanca de manga larga y un chaleco amarillo de lana con peces bordados, un fino collar de oro y un reloj de Walt Disney. Comió con apetito el arroz con curry y bebió 3 vasos de agua. Estos días no has estado por aquí, ¿verdad? Te he llamado un montón de veces, comentó Midori. ¿Querías algo en especial? No, nada. Hablar contigo. Ah, musité. ¿Qué coño significa ese ah? Nada. Es una expresión, respondí. Dime, ¿ha habido algún incendio últimamente? No, y mira que aquel fue divertido. Apenas hubo daños y el humo fue muy impactante. Un incendio así está bien. Dichas esas palabras, volvió a beber agua. Luego suspiró y me miró fijamente. Watanabe, ¿qué te ocurre? Pareces atontado. Ni siquiera enfocas al mirar. Nada grave. Acabo de volver de viaje y estoy cansado. Parece que hayas visto un fantasma. Ah, ¿sí? ¿Esta tarde tienes clase? Sí, de alemán y religión. ¿Y no puedes saltártelas? La de alemán, imposible. Hoy tengo examen. ¿A qué hora terminas? A las 2. ¿Quieres ir a tomar una copa cuando salgas de clase? A las 2 de la tarde, pregunté. No está mal para variar. Tienes mala cara. Tómate una copa conmigo y verás cómo te animas. Y yo lo mismo. También quiero tomar una copa contigo para ver si me animo. ¿Qué te parece? Vayamos de copas, pues, solté un suspiro. Te espero a las 2 en el patio de la Facultad de Literatura. Después de la clase de alemán, subimos al autobús, fuimos hasta Shinjuku y entramos en un bar llamado Dug, situado en uno de los subterráneos detrás de la librería Kinokuniya, donde pedimos 2 vodkas con tónica. Vengo a veces. Aquí no te sientes incómoda bebiendo durante el día. ¿Tienes por costumbre beber durante el día? No, solo a veces. Hizo tintinear el hielo del vaso. A veces, cuando el mundo empieza a angustiarme, me paso por aquí y me tomo un vodka con tónica. ¿El mundo te parece angustioso? A veces, dijo Midori. Yo también tengo problemas. ¿Cuáles son tus problemas? Mi familia, mi novio, las irregularidades de la regla, muchas cosas. Bueno, ¿tomamos otra copa?, sugerí. Hecho. Levanté la mano, llamé al camarero y le pedí otros 2 vodkas con tónica. Por cierto, el otro domingo me diste un beso, terció Midori. He pensado en ello. Me gustó mucho. Eso está bien. Eso está bien, repitió Midori. Verdaderamente hablas de una manera extraña. Puede ser, dije. Dejémoslo así. En fin, en ese momento lo pensé. Me hubiera encantado que aquel fuera el primer beso que me daba un chico. Si pudiera cambiar el curso de mi vida, haría que ese fuese mi primer beso, sin dudarlo, y viviría el resto de mi vida pensando: ¿qué debe estar haciendo ahora Watanabe, aquel chico que me dio mi primer beso una tarde en el terrado de mi casa? ¿Qué habrá sido de él ahora que ha cumplido 58 años? ¿No te parece precioso? Debe ser precioso, dije mientras pelaba un pistacho. ¿Por qué estás ausente? Ya te lo he preguntado antes. Quizá porque aún me cuesta volver a la vida cotidiana, concedí tras reflexionar unos instantes. Me da la impresión de que este no es el mundo real. La gente, las escenas que me rodean, no parecen reales. Midori, acodada sobre la barra, me miró de arriba abajo. Esto mismo dice una canción de Jim Morrison. People are strange when you are a stranger. O sea, la gente es extraña cuando tú eres extraño. Cierto, dijo Midori. Esto es, exclamé. Me gustaría que me acompañaras a Uruguay. Midori seguía acodada sobre la barra, dejándolo todo, la novia, la familia, la universidad.
No estaría mal, me reí. ¿No te encantaría dejarlo todo y marcharte a un lugar donde nadie te conociera? A mí a veces me dan ganas de hacerlo, unas ganas locas. Así que, si de pronto se te ocurre llevarme lejos, te pariré un montón de bebés fuertes como toros y viviremos todos tan felices revolcándonos por el suelo. Volví a reírme y apuré mi segundo vaso de vodka con tónica. ¿Aún no tienes ganas de tener bebés fuertes como toros? ¿Es eso?, me preguntó Midori. No, mujer, tengo curiosidad. Me gustaría saber qué se siente, dije. Tranquilo, si no te apetece, no pasa nada. Ahora Midori comía pistachos. Total, estoy bebiendo a primera hora de la tarde, diciendo lo primero que se me pasa por la cabeza. Te insto a que lo dejes todo y te vayas a Uruguay, nada menos. Si allí no hay nada más que cagajones de burro... Tal vez. Cagajones por todas partes. Una mierda si estás aquí, una mierda si vas allá. El mundo entero es una mierda. Toma, te doy este que está duro. Midori me dio un pistacho que costaba pelar. Le quité la cáscara con esfuerzo. Pero el domingo pasado me relajé muchísimo. Los dos en el terrado mirando el incendio, bebiendo y cantando. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. Me presionan por todas partes. En cuanto asomo la cabeza me dicen esto y lo otro. Al menos tú no me fuerzas a nada. No te conozco lo suficiente. ¿Quieres decir que si me conocieras mejor tú también acabarías presionándome como todos los demás? Es posible, dije. En el mundo real, todos vivimos presionándonos los unos a los otros. Sí, pero no creo que tú lo hicieras. Yo estas cosas las adivino. En cuanto a presionar y ser presionado, soy una autoridad, y tú no eres así. Contigo siento que puedo bajar la guardia. ¿Sabes que en este mundo hay montones de personas a quienes les gusta forzar a los demás a hacer esto y lo otro, y que a su vez les gusta que les fuercen? Y montan un gran follón con todo esto. Yo te he presionado porque tú me has presionado. Les encanta, pero a mí no. Yo lo hago porque no me queda otro remedio. ¿Y a qué cosas fuerzas a los demás? ¿O qué cosas te fuerzan a los demás a ti? Midori se llevó un cubito de hielo a la boca, que chupó durante un momento. ¿Quieres conocerme mejor? Me gustaría, reconocí. Acabo de preguntarte, ¿quieres conocerme mejor? ¿No te parece una crueldad responderme como lo has hecho? Quiero conocerte mejor, Midori, repetí. ¿De verdad? Sí. ¿Aunque te den ganas de apartar la mirada? ¿Tan terrible eres? En cierto sentido, sí. Midori esbozó una mueca. Quiero otra copa. Llamé al camarero y le pedí la tercera ronda de vodkas con tónica, hasta que nos lo trajeron. Midori permaneció acodada en la barra con la mejilla sobre la palma de la mano. Yo guardaba silencio escuchando Honeysuckle Rose de Thelonious Monk. En el bar había 5 o 6 clientes, pero éramos los únicos que tomábamos alcohol. El aroma del café confería una atmósfera de tarde familiar en la penumbra de un bar. ¿Estás libre el próximo domingo?, me preguntó Midori. Creí habértelo dicho antes. Los domingos siempre estoy libre, al menos hasta las 6 cuando voy a trabajar. Entonces, ¿me acompañas este domingo? Si quieres. El domingo en la mañana iré a recogerte en la residencia, pero no sé la hora exacta. ¿Te importa? No, le dije. Watanabe, ¿sabes lo que me gustaría hacer ahora? Ni me lo imagino. Quiero tenderme en una cama grande, muy mullida. Eso en primer lugar, explicó Midori. Me encuentro a gusto, estoy borracha. A mi alrededor no hay ningún cagajón de mula. Tú estás tendido a mi lado, y entonces empiezas a desnudarme con dulzura, como una madre desnudaría a su hijo, suavemente. Y... susurré. Yo al principio estoy adormilada, sintiéndome en la gloria, pero de pronto recobro el sentido y grito: No, Watanabe, me gustas, pero salgo con un chico y no puedo hacerlo. Yo soy muy estricta con esas cosas. Basta, por favor. Pero tú no te detienes. Yo me detendría. Lo sé, pero esta es una fantasía, dijo Midori. Y me enseñas tu cosita, allí, en esta. Yo bajo enseguida la mirada, claro, pero veo de refilón y digo: No, por favor. No puedes meterme una cosa tan grande y tan dura. No la tengo grande, la tengo normal.
Eso no importa, es una fantasía. De pronto pones una cara triste y yo me compadezco de ti y te consuelo. Pobrecillo, venga, no pasa nada. ¿Y eso es lo que te gustaría hacer ahora? Sí, vaya, exclamé. Salimos del bar Doug, después de tomarnos 5 vodkas con tónica cada uno. Cuando me disponía a pagar, Midori me dio un golpecito en la mano. Sacó de su cartera un billete de 10.000 yenes sin una arruga y pagó la cuenta. Invito yo, no te preocupes. He cobrado uno de los trabajos que hago a tiempo parcial. Ahora bien, si eres un fascista a quien no le gusta que lo invite una mujer, la cosa cambia. No lo soy. A pesar de que no te he dejado metérmela, porque está tan grande y está tan dura. Exacto, dijo Midori. Porque está tan grande y está tan dura. Midori estaba ebria y resbaló cuando bajaba por las escaleras. Estuvimos a punto de caer 2 escaleras abajo. Al salir del bar, vimos que las nubes que cubrían el cielo habían desaparecido y que un sol crepuscular vertía una suave luz sobre las calles por las que Midori y yo vagábamos. Ella me dijo que quería subirse a un árbol, pero por desgracia en Shinjuku no había ninguno, y a aquella hora el parque estaba ya cerrado. Lástima, me encanta subirme a los árboles, se lamentó ella. Mientras paseaba con Midori mirando los escaparates de las tiendas, me di cuenta que el mundo había dejado de parecerme tan irreal como un rato antes. Doy gracias por haberte conocido. Tengo la sensación de que me he readaptado al mundo, afirmé. Midori se detuvo y me miró atentamente. Es verdad, ahora ya enfocas bien la mirada. Chico, ¿te sienta bien salir conmigo? Sí. A las 5:30 Midori dijo que tenía que preparar la cena y que se iba a casa. Yo subí al autobús y volví a la residencia. La acompañé hasta la estación de Shinjuku y allá nos despedimos. ¿Sabes lo que me gustaría hacer ahora?, soltó cuando ya nos separábamos. No tengo la menor idea. ¿Quién sabe qué te ronda por la cabeza?, comenté. Me gustaría que unos piratas nos hicieran prisioneros, que nos desnudaran y nos ataran una cuerda. ¿Y por qué tendrían que hacer algo así? Porque serían unos piratas morbosos. Me parece que aquí la única morbosa eres tú. Nos dicen que dentro de 1 hora nos arrojarán al mar, así que mientras tanto, tratemos de pasarlo lo mejor posible, así tal como estamos, y nos meten en las bodegas. Y lo pasamos estupendamente durante 1 hora, revolcándonos y retorciéndonos. ¿Y eso es lo que te gustaría hacer ahora? Sí. Vaya, agité la mano. El domingo, Midori vino a recogerme a la residencia a las 9:30 de la mañana. Yo acababa de despertarme y aún no me había lavado la cara. Alguien aporreó la puerta diciendo: Watanabe, una mujer. Al bajar al vestíbulo vi a Midori vestida con una minifalda tejana increíblemente corta, sentada en una silla con las piernas cruzadas bostezando. Al pasar los chicos que iban a desayunar se comían con los ojos las piernas largas y delgadas de Midori. Tenía unas piernas muy bonitas. ¿He llegado demasiado pronto?, preguntó ella. ¿Te acabas de levantar? Voy a lavarme la cara y afeitarme. ¿Me esperas unos 15 minutos?, le rogué. No me importa esperarte, pero desde hace un rato no paran de mirarme las piernas. Normal, ¿no te parece? Presentándote en una residencia de chicos con una falda tan corta. Vamos, te mirarán todos. No hay problema. Hoy llevo unas bragas muy bonitas, de color rosa. Son de encaje precioso. Peor aún, suspiré. Me lavé la cara, me afeité lo más rápido posible. Luego me puse una camisa azul, una chaqueta de tweed gris. Por encima, bajé y conduje a Midori a la salida de la residencia. Estaba bañado en un sudor frío. ¿Todos los chicos aquí se masturban? Midori alzó la vista hacia la residencia. Es probable. ¿Lo hacen pensando en chicas? Supongo que sí, dije. No creo que haya ningún hombre que se masturbe pensando en el mercado de valores, en la conjugación de los verbos, o en el canal de Suez. Imagino que la mayoría lo hace pensando en mujeres. ¿El canal de Suez? Por ejemplo. Es decir, ¿piensan en una chica determinada? ¿Por qué no se lo preguntas a tu novio?, le espeté. No entiendo qué viene a preguntarme todas esas cosas un domingo por la mañana. Es simple curiosidad, contestó Midori. Además, él se enfadaría muchísimo. Dice que las mujeres no tenemos que preguntar estas cosas. Es una manera de pensar muy correcta.
Pero yo quiero saberlo. ¿Tú, cuando te masturbas, piensas en una chica concreta? Yo sí. Ahora bien, no tengo idea de lo que hacen los demás. Me resigné a responder. ¿Y has pensado alguna vez en mí? Dime la verdad, no me enfadaré. No, nunca, la verdad, le respondí honestamente. ¿Y por qué no? ¿No me encuentras atractiva? No es eso. Eres atractiva, eres guapa, te gusta provocar. Entonces, ¿por qué no piensas en mí? En primer lugar, porque te veo como una amiga y no puedo involucrarte en mis fantasías sexuales. En segundo lugar, hay otra persona que está presente en tus pensamientos. La verdad es que sí, reconocí. Eres educado incluso en esto, comentó Midori. Me gusta esa faceta tuya, pero aunque sea una vez, ¿me incluirás a mí en tus fantasías sexuales o en tus obsesiones? Me gustaría aparecer. Te lo pido como amiga, vamos. Esto a otro no se lo pediría. Esta noche, cuando te masturbes, piensa en mí. No puedo pedírselo a cualquiera, pero tú eres un amigo. Y luego quiero que me cuentes cómo te ha ido. Lancé un suspiro. Pero nada de penetración, ¿eh? Somos amigos. Mientras no haya penetración puedes hacer lo que quieras, pensar lo que quieras. No sé, la verdad. Nunca lo he hecho con tantas restricciones, dije. ¿Pensarás en mí? Pensaré en ti. Escucha, Watanabe, no creas que soy una mujer lasciva o frustrada o provocativa. De eso nada. Simplemente siento una gran curiosidad hacia esas cosas. Tengo muchas ganas de saber más. Ya te conté que me había educado en un colegio de niñas, así que tengo ganas locas de saber lo que piensan los hombres, de conocer cómo funciona su cuerpo, y no el tipo de cosas que serán en las consultas de las revistas femeninas, sino mediante el estudio de un caso concreto. ¿El estudio de un caso concreto?, murmuré desesperado. Pero cuando yo quiero saber algo o hacer esto o lo otro, mi novio se pone de mal humor, se enfada, guarra, me dice. Otras veces me grita que soy mal de la cabeza. Ni siquiera me deja hacerle una felación, con lo que a mí me gustaría investigar sobre eso. Ya. ¿Tú odias que te haga una felación? No le tengo ninguna manía en especial. ¿Te gusta? Digamos que sí, dije. ¿Qué te parece si dejamos este tema para la próxima vez? Hoy es una mañana de domingo muy agradable y no quiero malgastarla hablando de masturbaciones y felaciones. Charlemos de otra cosa. ¿Tu novio estudia en nuestra universidad? No, en otra. Nos conocimos en el instituto. En las actividades del club de estudiantes. Yo iba a un colegio de niñas y él a uno de niños. Nos hicimos novios después de salir del instituto. Oye, Watanabe. Dime. Con una vez es suficiente, pero piensa en mí, ¿quieres? Lo intentaré, contesté resignado. Fuimos en tren hasta Ochanomizu. Puesto que no había desayunado, al hacer el transbordo compré un sándwich en un puesto de la estación de Shinjuku. Después tomé una taza de café negro como la tinta. El domingo por la mañana, el tren estaba lleno de familias y de parejas que salían de paseo. Un grupo de estudiantes de uniforme y con bates de béisbol en la mano corrían de arriba abajo por el vagón. En el tren había muchas chicas con minifalda, pero ninguna la llevaba tan corta como Midori. Ella, de vez en cuando, tiraba con fuerza del dobladillo de la falda. Yo me sentía incómodo, porque los hombres no apartaban la vista de sus muslos. A ella eso le traía sin cuidado. ¿Sabes lo que me gustaría hacer ahora?, me susurró cuando pasábamos por Ichigaya. Ni idea. Pero te lo ruego, no hablemos de esto dentro del tren. A la gente no le importa. Lástima. Mira que esta vez es increíble, se lamentó Midori. Por cierto, ¿qué hay en Ochanomizu? Tú acompáñame y verás. Los domingos, Ochanomizu se llenaba de estudiantes que iban a hacer pruebas de exámenes o que asistían a cursos en escuelas preparatorias. Midori agarró el asa de su bolso con la mano izquierda, tomó mi brazo con la derecha y se adentró en la multitud de estudiantes. Watanabe, ¿puedes explicarme la diferencia entre el condicional simple y el condicional perfecto en los verbos ingleses?, me preguntó de repente. Creo que sí, reaccioné. Era una simple pregunta. ¿Crees que eso sirve para algo en la vida cotidiana? Supongo que no, dije. Más que servir para algo concreto, es una especie de práctica para aprender a sistematizar las cosas. Midori estuvo reflexionando un rato con una expresión seria. ¡Qué listo eres!, exclamó.
No había caído en eso, solo me había preguntado qué utilidad debían tener el modo condicional o el cálculo diferencial o los símbolos químicos. Por eso siempre había ignorado esas cosas tan complicadas. Quizás estaba equivocada. ¿Las has ignorado? Sí, he hecho como si no existieran. No sé nada de senos y cosenos. ¿Y has podido terminar el instituto y entrar en la universidad? Le pregunté sorprendido. No seas ingenuo. Si tienes intuición, puedes pasar el examen de ingreso a la universidad aunque no tengas ni idea. Y yo tengo mucha intuición. En cuanto me dicen elija la respuesta correcta entre las 3 siguientes, ya sé qué contestar. Yo no tengo tanta intuición como tú, y he aprendido a pensar de manera sistemática, como un cuervo atesorando pedacitos de cristal en el hueco de un árbol. ¿Y eso sirve para algo? ¿Quién sabe?, dije. Hace que ciertas cosas te resulten más fáciles. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el pensamiento metafísico, el aprendizaje de las lenguas. ¿Y eso es útil? Depende de para quién. Habrá quienes sirvan para algo, y habrá quien no les sirvan para nada. Al fin y al cabo, es cuestión de práctica. Que sirva para algo o que no sirva para nada es otro asunto. No me digas, exclamó Midori impresionada. Me tiró de la mano y bajamos por una pendiente. Te explicas muy bien. ¿Tú crees? Sí, se lo había preguntado a mucha gente antes, si el condicional de los verbos ingleses servía para algo, pero nunca nadie había sido capaz de explicármelo tan bien como tú, ni siquiera los profesores de inglés. Cuando les hacía esta pregunta, o se quedaban desconcertados, o se enfadaban, o me tomaban el pelo, todos. Nadie supo explicármelo, y pensar que, si alguien me lo hubiera explicado tan bien como tú, quizá me hubiera interesado por el modo condicional. Entiendo. ¿Has leído El Capital de Karl Marx?, me preguntó Midori. Sí, como la mayoría de la gente. ¿Y lo has entendido? Algunos pasajes sí, pero otros no. Para poder leer El Capital, antes es necesario haber adquirido un sistema de pensamiento, pero en general entiendo el marxismo bastante bien. ¿Crees que un estudiante de primero de universidad que no haya leído muchos libros de ese estilo puede entenderlo? Creo que no, dije. Cuando ingresé en la universidad, entré en un club de música folk porque me apetecía cantar, pero aquel sitio estaba lleno de impostores. Cuando me acuerdo de ellos, se me ponen los pelos de punta. Al entrar allí, lo primero que te hacían leer era El Capital. Para el próximo día, lee tal página. Según el discursito que nos soltaron, la música folk estaba íntimamente ligada a la sociedad y al movimiento radical. ¿Ya ves tú? En cuanto llegaba a casa, me esforzaba en leer a Marx, pero no entendía nada. Aquello era peor que el modo condicional. Desistí a la 3ª página. En la siguiente reunión dije que lo había leído, pero que no había entendido nada. A partir de entonces me trataron de imbécil, que no tenía conciencia de los problemas, que me faltaba conciencia social. No bromeo. Y todo por decir que no entendía un texto. ¿No te parece alucinante? Sí. Los debates también eran terribles. Todos utilizaban palabras complicadas o ponían cara de entenderlo todo. Como no me aclaraba, volví a preguntar: ¿qué es la explotación imperialista? ¿Tiene alguna relación con la Compañía de las Indias Orientales? ¿O esto otro? Abajo la comunidad industrial académica. ¿Significa que al salir de la universidad uno no puede encontrar trabajo en una empresa? Nadie supo explicármelo. Al contrario, se enfadaron. Ostensiblemente. ¿Puedes creerlo? Sí. Me gritaban: ¿cómo puede ser que no entiendas estas cosas? ¿Qué tienes en la cabeza? Y ese fue el fin. Quizás yo no soy muy inteligente. Pertenezco al pueblo. ¿Pero no es el pueblo el que hace funcionar el mundo? ¿Acaso no es el pueblo el explotado? ¿Qué revolución es esa en que se alardea de palabras complicadas y que el pueblo no entiende? ¿Qué clase de cambio social es ese? Yo también quiero mejorar el mundo. Pienso que si alguien está siendo explotado, esto tiene que terminar. Y de ahí vienen mis preguntas. ¿Tengo razón? Sí, tienes razón. Entonces llegué a la conclusión de que todos aquellos tíos eran unos impostores, que se sentían felices fanfarroneando con palabras complicadas, que solo pretendían impresionar a las alumnas de primero y meterles mano bajo las faldas, y que al terminar cuarto se cortarían el pelo, buscarían un empleo en Mitsubishi Shoji o en Tokyo Broadcasting System, IBM, en el Banco Fuji. Se casarían con unas bellezas que no hubieran leído a Marx en su vida y les pondrían nombres de repelentes a sus hijos, de esos rebuscados. Abajo la comunidad industrial académica. Era para llorar de risa.
No te imaginas a los nuevos. Pese a no entender nada, ponían cara de saberlo todo y se reían de mí. Incluso me soltaban: eres tonta. Aunque no entiendas nada, tú diles que sí, sí y tanto y ya está. Hay una cosa que aún me molestó más. ¿Quieres que te la cuente? Sí. Un día nos convocaron a una reunión política a medianoche y a las chicas nos dijeron que lleváramos 20 onigiri cada una. No bromeo. ¿No te parece una discriminación sexual en toda regla? Pero en fin, como siempre era motivo de la discordia, decidí hacer los 20 onigiri sin rechazar. Les metí un umeboshi dentro y los envolví con mori. ¿Y sabes qué me dijeron? Que dentro de mis onigiri solo había umeboshi y que no había traído nada más. Por lo visto, las otras chicas los habían rellenado con salmón o huevas de bacalao y los habían acompañado de tortilla. Me puse tan furiosa que no me salían las palabras. Aquellos tíos que se llenaban la boca hablando de la revolución protestaban por unos onigiri que iban a comerse a medianoche. ¿No era suficiente para ellos unos onigiri con un umeboshi dentro y envueltos en nori? Pensad en los niños de la India. Me reí a mandíbula batiente. ¿Y qué hiciste con el club de estudiantes? Dejé de ir en junio. Ya estaba harta. No aguantaba más, explicó Midori. La mayoría de chicos en esta universidad son unos idiotas. Viven temblando de miedo de que los demás se den cuenta que no saben algo, y todos leen los mismos libros, dicen las mismas cosas. Todos se emocionan escuchando a John Coltrane y viendo películas de Pasolini. ¿Es esto la revolución? Jamás he visto una, así que no puedo decírtelo. Si esto es la revolución, yo no la quiero para nada. Me fusilarían por no meter más que umeboshi en los onigiri, y a ti te fusilarían por entender el modo condicional. Es posible, dije. Y eso lo sé muy bien, porque soy del pueblo. Haya o no revolución, el pueblo seguirá sin contar para nada y tirando para adelante día a día. ¿Qué es la revolución? No es solo cambiar el nombre del ayuntamiento. Pero aquellos personajes no tenían ni idea. Ellos fanfarroneaban haciendo tonterías. ¿Has visto alguna vez a un inspector de Hacienda? No. Yo sí, muchas veces. Entran tan resueltos en las casas ajenas dándose importancia. ¿Qué es este libro de contabilidad? Veo que todo está un poco manga por hombro. ¿De verdad cree que esto es un gasto? Enséñeme los recibos. ¡Los recibos! Nosotros estábamos agazapados en un rincón de la tienda, y al llegar la hora de comer, hacíamos traer sushi. Mi padre jamás intentó zafar con los impuestos. Él es así, chapado a la antigua. No obstante, el inspector de Hacienda iba presionando por todo. Los ingresos son un poco bajos, ¿no le parece? Los ingresos eran bajos porque ganábamos 4 perras. Cuando nos decía esto nos sentíamos humillados. Me daban ganas de gritarle: vete a hacer esto a un sitio donde haya más dinero. Watanabe, ¿crees que si triunfara la revolución cambiaría la actitud de los inspectores de Hacienda? Lo dudo muchísimo. Entonces yo no creo en la revolución, yo solo creo en el amor. Di que sí, grité. Eso es, exclamó Midori. Por cierto, ¿a dónde vamos?, le pregunté. Al hospital. Mi padre está ingresado. Hoy me toca estar con él. ¿Tu padre? Me sorprendió su respuesta. ¿No estaba en Uruguay? Eso era mentira, dijo Midori como si tal cosa. Él siempre amenazaba con que quería marcharse a Uruguay, pero no se puede ir. A duras penas puede salir de Tokio. ¿Cómo se encuentra? Hablando claro, es cuestión de tiempo. Caminamos un rato en silencio. Padece la misma enfermedad que acabó con la vida de mi madre, así que lo sé bien. Tiene un tumor cerebral. Hace 2 años que mi madre murió de eso, y ahora mi padre tiene un tumor. El interior del hospital universitario, pese a ser domingo, está atestado de visitas y de enfermos con sintomatología leve. Flotaba un inconfundible olor al hospital. Una mezcla de olor a desinfectante, a ramos de flores, orina y ropa de cama lo cubría todo. Y las enfermeras iban de acá para allá con un seco ruido de pasos. El padre de Midori yacía en la cama más cercana a la puerta de una habitación doble. Su figura acostada parecía pensar en un pequeño animal mortalmente herido. Permanecía inmóvil y de lado, con el brazo izquierdo colgando y con la aguja del gota a gota clavada. Era un hombre pequeño y delgado, y al mirarlo daba la impresión de que iba a adelgazarse aún más, de que iba a empequeñecerse. Un vendaje blanco le envolvía la cabeza, y tenía los brazos
llenos de pinchazos de las inyecciones y de la aguja del gota a gota. Tenía la mirada fija en algún punto del espacio hasta que, al entrar, movió sus ojos inyectados de sangre y me miró. Los mantuvo fijos en mí unos 10 segundos. Luego volvió a dirigir su mirada hacia algún punto del espacio. Cuando le miré a los ojos comprendí que aquel hombre moriría pronto. En su cuerpo apenas quedaba un hálito de vida. Lo único que había era un débil, apenas perceptible vestigio de vida. Igual que una vieja casa desvalijada que espera ser derruida. Alrededor de los labios resecos le crecía una barba rala con pelos parecidos a hierbajos. Me admiró ver que, en aquel hombre que había perdido toda la vitalidad, solo la barba seguía creciendo vigorosamente. Midori saludó a un hombre gordo de mediana edad que dormía en la cama de al lado. Este, incapaz de hablar bien, se limitó a sentir con la sonrisa, toser varias veces, beber un sorbo de agua que había en la cabecera de la cama, y luego, moviéndose con dificultad, se reclinó y clavó la vista al otro lado de la ventana. Fuera no se veían más que postes y cables telefónicos, nada más, ni siquiera las nubes surcando el cielo. ¿Qué tal, papá? ¿Estás bien? Midori saludó a su padre, susurrándole al oído. Su manera de hablar era la misma que si estuviera probando un micrófono. ¿Cómo te encuentras hoy? El padre movió los labios con dificultad. Dijo: mal. Más que hablar, expulsaba aire seco que tenía en el fondo de la garganta en forma de palabras. Cabeza, añadió. ¿Te duele la cabeza?, preguntó Midori. Sí, respondió el padre. Por lo visto, no podía articular palabras de más de 4 sílabas. ¿Qué vamos a hacerle?, exclamó Midori. Acaban de operarte, así que es normal que te duela. Pobrecito, aguanta un poco más. Por cierto, este chico se llama Watanabe. Es amigo mío. Mucho gusto, le saludé. El padre abrió y cerró los labios. Siéntate aquí. Midori me señaló una silla de plástico que estaba en los pies de la cama. Le obedecí. Le dio a su padre un poco de agua de botella y le preguntó si le apetecía algo de fruta o gelatina de frutas. No, respondió el padre. Pero cuando Midori le advirtió que tenía que comer algo, él le dijo: he comido. A la cabecera de la cama había una mesa, y encima de la mesa una botella, un vaso, un plato, un reloj pequeño. De una bolsa que había dejado, Midori sacó un pijama limpio, ropa interior y otras cosas, que ordenó y metió dentro de una taquilla que había junto a la puerta. En la bolsa asomaba la comida del paciente: 2 pomelos, gelatina de frutas y 3 pepinos. ¿Pepinos?, exclamó Midori con estupor. ¿Por qué ha metido pepinos? No sé qué tiene mi hermana en la cabeza. Mira que le dije por teléfono qué tenía que comprar exactamente, y no le hablé de pepinos. ¿No se habrá confundido con los kiwis?, aventuré. Midori hizo chasquear los dedos. Sí, seguro que le pedí kiwis, pero si hubiera pensado un poco lo habría comprendido. ¿Cómo va un enfermo a mordisquear un pepino crudo? Papá, ¿quieres un pepino? No, terció el padre. Midori se sentó en la cabecera de la cama y le contó a su padre algunos pormenores de su vida cotidiana. Al parecer la televisión se veía mal y habían tenido que hacerla reparar. Su tía de Takaido había ido a visitarlo en breve. El señor Miyawaki, el farmacéutico, se había caído de la bicicleta y cosas por el estilo. El padre se limitaba a ir diciendo ya por toda respuesta. ¿Quieres comer algo, papá? No, respondió él. Watanabe, ¿te apetece un pomelo? No. Al poco, Midori me propuso acompañarla a la sala de la televisión. Allí nos sentamos en un sofá y ella fumó un cigarrillo. Había 3 pacientes en pijama fumando mientras veían un debate político. Aquel tío de las muletas no me quita los ojos de las piernas desde hace un rato. El que lleva gafas y pijama azul, dijo Midori divertida. Claro, llevas una falda tan corta que te mira, todos te miran. ¿Qué tiene de malo? Al fin y al cabo aquí todos se aburren, y no les hace ningún daño ver de vez en cuando las piernas de una chica. Quizá con la excitación se cuelen más rápido. Ojalá no les pase lo contrario, comenté. Midori se quedó un rato contemplando cómo ascendía el humo del cigarrillo. Mi padre no es una mala persona. A veces dice cosas horribles, y yo me enfado con él. Pero en el fondo es una persona honesta,
y adoraba a mi madre. Además, a su manera, ha tenido una vida intensa. No tiene carácter ni vale para los negocios. Nunca ha sido muy popular. Pero, en comparación con esos tíos astutos que van amañando las cosas como les da la gana, él es un hombre de lo más decente. Mi padre, una vez dice algo, no se echa para atrás. Y, como a mí me ocurre lo mismo, siempre nos hemos peleado mucho. Pero no es una mala persona. Midori me tomó la mano, como si hubiera recogido algo del suelo, y la posó en su regazo. Media mano me quedó encima de la falda y la otra media sobre sus muslos. Se quedó mirándome. Watanabe, me sabe mal tratándose de un hospital, pero ¿te importaría quedarte un rato más conmigo? Hasta las 5 no hay problema, me quedaré hasta entonces. Estar contigo es divertido. No tengo nada que hacer. ¿Y qué sueles hacer los domingos? Lavo y plancho. No tienes ganas de hablarme de tu chica, ¿verdad? De la chica con la que sales. No, no me apetece demasiado. Es complicado, y no me veo capaz de explicártelo. Está bien, no me lo cuentes si no quieres, me dijo Midori. ¿Pero puedo decirte lo que me estoy imaginando? Adelante, debe ser interesante. Te escucho. Que ella es una mujer casada. Ya. Una mujer de 32 o 33 años, guapa, casada con un hombre rico, que viste abrigos de pieles y zapatos Charles Jordan y ropa interior de seda, y además le gusta el sexo. Te hace cosas muy lascivas. Los días laborables por la tarde os devoráis el cuerpo el uno al otro. Pero los domingos, como su marido está en casa, no os podéis citar. ¿Acierto? Una teoría de lo más interesante, reconocí. Seguro que te obliga a atarla y taparle los ojos y a lamerla por todas partes, y luego te pide que le introduzcas cosas extrañas. Se contorsiona como un acróbata y tú le haces fotos con una Polaroid. Parece divertido. Le encanta el sexo, hace de todo y no deja de pensar en esto día tras día, porque no tiene otra cosa que hacer. Cuando venga Watanabe, lo haremos así y asá, y en la cama se derrite de deseo. Lo hace en distintas posiciones. Tiene 3 orgasmos cada vez y entonces te dice lo siguiente. ¿No crees que tengo un cuerpo perfecto? Las chicas jóvenes ya no podrán satisfacerte jamás. ¿Puede una chica joven hacerte esto? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Pero espera, no acabes todavía. Creo que ves demasiadas películas porno, le dije riéndome. Quizás tengas razón, me encantan. ¿Qué te parece si un día de estos vemos una? Cuando tengas un día libre. ¿De verdad? Me hace mucha ilusión. Vayamos a ver una de Sodomaso. De esas en que los tíos pegan con un látigo y las chicas hacen pipí delante de todo el mundo. Esas son mis favoritas. Como quieras. Watanabe, ¿sabes qué es lo que más me gusta de las películas porno? No. Pues que cuando empieza una escena de sexo, se oye como alrededor de la sala todo el mundo traga saliva. Gloops, comentó Midori. Me encanta ese gloops, es muy gracioso. De nuevo en la habitación, Midori volvió a contarle cosas a su padre y él escuchó en silencio, intercalando algún ah o ya como respuesta. Sobre las 11, llegó la esposa del hombre que yacía en la cama contigua, quien le cambió el pijama y le peló algo de fruta. Era una mujer de cara redonda y expresión afable, y Midori y ella charlaron un rato. Luego vino la enfermera con una botella de gota a gota nuevamente y se fue a intercambiar unas palabras con Midori y la mujer. Mientras yo, sin nada que hacer, estuve recorriendo la habitación con ojos distraídos y mirando cables eléctricos en el exterior. De vez en cuando, un gorrión se posaba sobre los cables. Midori le hablaba a su padre, le enjuagaba el sudor, le limpiaba las flemas, charlaba con la mujer o con la enfermera. Me dirigía la palabra a mí, vigilaba el gota a gota. El médico hacía su ronda a las 11:30 y Midori y yo salimos a esperarlo en el pasillo. Cuando salió de la habitación, Midori le preguntó: «Doctor, ¿cómo está mi padre?» «Acabamos de operarle. Ha tomado muchos analgésicos. Está exhausto», informó el médico. «Hasta dentro de 2 o 3 días no se verá el resultado de la operación. Ni siquiera yo sé nada todavía. Si ha ido bien, perfecto. Si no, ya tomaremos alguna determinación en su momento». «No volverán a abrirle la cabeza, ¿verdad?» «Aún no puedo decirte nada». «Vaya minifalda llevas hoy. Bonita, ¿verdad?»
¿Cómo la montas para subir las escaleras con eso?, preguntó el doctor. No hago nada. Lo dejo todo bien a la vista, dijo Midori, y a sus espaldas la enfermera soltó una risita. Un día de esos deberías ingresar en el hospital y te abriremos la cabeza para ver qué tienes dentro. El médico está estupefacto. Y en ese hospital, hazme el favor de subir y bajar en el ascensor. No quiero que se incremente el número de enfermos. Demasiado trabajo tengo ya. Poco después de acabar la ronda de visitas, llegó la hora del almuerzo. Las enfermeras depositaron la comida en carritos y fueron distribuyéndola de habitación en habitación. El almuerzo del padre de Midori consistía en potaje, fruta, pescado hervido sin espinas y una especie de gelatina de verduras trituradas. Midori hizo que su padre se recostara boca arriba y levantó la cama haciendo girar la manivela que había a los pies de esta. Luego le dio la sopa con una cuchara. Tras tomar 5 o 6 cucharadas, el padre dijo: «Basta». «Tendrías que comer, aunque solo fuera un poco», le advirtió Midori. El padre añadió: «Luego». «¿Qué voy a hacer contigo? Si no comes, no tendrás fuerzas. ¿Y el pipí? ¿Todavía no?» «No», dijo el padre. «Watanabe, ¿quieres que comamos algo en la cafetería?», me preguntó Midori. Acepté, a pesar de que, en realidad, no me apetecía tomar nada. El comedor estaba atestado de médicos, enfermeras y visitas. Mientras comían, todos hablaban en coro, probablemente enfermedades, y el eco de las voces resonaba como dentro de un túnel en aquel subterráneo vacío, sin ventana alguna, donde se alineaban las mesas y las sillas. De vez en cuando, una llamada por megafonía a médicos o enfermeras dominaba este eco. Mientras yo guardaba la mesa, Midori trajo 2 raciones en una bandeja de aluminio, croquetas de crema, ensalada de patata, col troceada, nimono, arroz y misogiru, todo servido en recipientes de plástico de color blanco, iguales que los de comida de los enfermos. Comí la mitad y dejé el resto. Midori, que tenía apetito, terminó su plato. «Watanabe, no tienes mucho apetito, ¿verdad?», comentó Midori bebiendo té caliente verde. «No, no mucho». «Es culpa del hospital», Midori miró a su alrededor. «Os pasa a todos los que no estáis acostumbrados. El olor, el ruido, el aire cargado, la cara de los enfermos, la tensión, la decepción, el sufrimiento, la fatiga. Es debido a eso. Todas estas cosas bloquean el estómago. Uno no puede cuidar a un enfermo a menos que coma bien. Yo eso lo sé porque he cuidado a 4 personas. A mi abuelo, a mi abuela, a mi madre y a mi padre. Es muy posible que ocurra algo y no pueda tomar la siguiente comida, así que uno debe comer lo que le pide el cuerpo». «Ya te entiendo», intervine. «Cuando vienen de visita mis familiares y comemos aquí juntos, todos dejan la mitad del plato, como tú. Y cuando ven que yo lo he comido todo, ¿sabes qué me dicen? Oh, Midori, qué suerte tienes de estar tan bien. Yo me siento tan conmovida que no puedo comer. Pero quien cuida al enfermo soy yo. No es broma. Los demás se limitan a venir de vez en cuando a compadecerse, y soy yo quien le quita la mierda, le seca las flemas y le enjuaga el cuerpo. Si la compasión bastara para limpiar la mierda, yo me compadecería 50 veces más que cualquiera de ellos. Sin embargo, cuando termino la comida, todos me miran reprochándome. ¿Qué suerte tienes de estar tan bien? Quizá todos me toman por una burra de carga. Ya son mayorcitos, ¿no crees? ¿Por qué no entienden todavía de qué va el mundo? Hablar es muy fácil. Lo importante es limpiar la mierda o no hacerlo. Yo también me siento herida en ocasiones y también me quedo sin fuerzas. A mí también me entran ganas de ponerme a llorar. Imagínate, pese a no tener ninguna esperanza de curación, los médicos le abren la cabeza y se la remueven una y otra vez y siempre empeora y va perdiendo poco a poco facultades, y yo soy testigo de ello y no puedo ayudarle en nada. Esto no hay quien lo soporte. Además, ves cómo tus ahorros van fundiéndose. No sé si podré seguir yendo a la universidad los 3 años y medio que me quedan. Y mi hermana mayor, tal como están las cosas, no podrá casarse. ¿Cuántos días por semana vienes?, le pregunté. 4, contestó Midori. Aquí en principio ofrecen una atención completa, pero en realidad las enfermeras no dan abasto. Hacen todo lo que pueden, pero hay poco personal y tienen que encargarse de demasiadas cosas. Así que quieras o no, la familia tiene que ocuparse hasta cierto punto. Mi hermana debe encargarse de la tienda, y yo tengo que encontrar tiempo entre clase y clase. Con todo, ella viene 3 días por semana y yo 4. Empleamos cualquier momento libre para una cita. ¿Ya ves? Un programa de lo más apretado. Si estás tan ocupada,
¿Por qué quedas conmigo? Porque me gusta estar contigo. Midori jugueteaba con la taza de plástico. Vete a pasear durante las próximas 2 horas, le dije. Mientras, cuidaré a tu padre. ¿Por qué? Porque es mejor que te alejes del hospital y descanses un rato. No hables con nadie. Deja que se te vacíe la cabeza. Midori se lo pensó un momento, pero finalmente aceptó. Tal vez tengas razón. ¿Pero sabes cómo cuidarlo? Te he visto hacerlo, y más o menos ya sé de qué va. Vigilar el gota a gota, darle agua, secarle el sudor, limpiarle las flemas. El orinal está debajo de la cama. Cuando tenga hambre, debo darle el resto del almuerzo. Si tengo alguna duda, se lo pregunto a la enfermera. Con eso basta. Midori esbozó una sonrisa. A veces empieza a perder la razón y dice cosas raras. Cosas que no se sabe a qué vienen. Tú, si las dice, no hagas caso. No te preocupes por nada. Al volver a la habitación, Midori le dijo a su padre que tenía que salir un momento y que mientras tanto lo cuidaría otra persona. Al padre no pareció importarle, o quizás no había entendido nada de lo que Midori le comentó. Yacía tendido boca arriba con la vista clavada en el techo. De no ser porque parpadeaba, uno lo tomaría por muerto. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como si hubiera bebido, y cuando respiraba hondo las aletas de la nariz se le dilataban. Aparte de eso, permanecía completamente inmóvil y no hizo ademán de responderle a Midori. Yo era incapaz de imaginar qué pensamientos y qué sensaciones debía de haber en el fondo de aquella conciencia borrosa. Pensé que tendría que hablarle, pero no sabía qué podía decirle, ni tampoco cómo hacerlo, así que opté por permanecer callado. Poco después, él cerró los ojos y se durmió. Me senté en una silla, junto a la cabecera de la cama. Me quedé observando cómo le temblaban las aletas de la nariz. Recé para que no se muriera. Pensé en lo extraño que sería que expirara estando yo a su lado. En definitiva, acababa de conocerlo. El único vínculo entre él y yo era Midori, y la única relación que yo tenía con Midori era que ambos asistíamos a la clase de historia del teatro 2. Pero no agonizaba, solo dormía profundamente. Al aplacar el oído a su rostro pude oír su respiración. Más tranquilo, empecé a charlar con la esposa del hombre de la cama contigua. Parecía tomarme por el novio de Midori. Me estuvo hablando de ella todo el rato. Es muy buena chica, dijo. Se desvive por su padre. Es amable, cariñosa, atenta, fuerte y además guapa. Tienes que cuidar de ella. No dejes que se te escape. Hay muy pocas chicas como ella. La cuidaré. Le seguí la corriente. Yo tengo una hija de 21 años y un hijo de 18 que nunca se acercan al hospital. Cuando tienen tiempo libre practican surf, tienen citas y salen por ahí. Es terrible, solo viven para desplumarme y luego desaparecen. A la 1:30 dijo que tenía que ir de compras y salió. Los dos enfermos dormían profundamente. El sol de la tarde inundaba la habitación y yo sentí que iba a dormirme de un momento a otro, sentado en aquella silla. Sobre la mesa del lado de la ventana, unos crisantemos blancos y amarillos metidos en un jarrón anunciaban al mundo que estábamos en otoño. El olor dulzón del pescado hervido del almuerzo que el padre de Midori había dejado intacto flotaba en la habitación. Las enfermeras seguían recorriendo el pasillo con un seco ruido de pasos, hablando entre ellas con una voz clara y grave. De vez en cuando se acercaban a la habitación y al ver a los dos pacientes profundamente dormidos, me dirigían una sonrisa y desaparecían. Deseé tener algo para leer, pero en la habitación no había nada, ni libros, ni revistas, ni periódicos, únicamente un calendario colgado a la pared. Pensé en Naoko, en el cuerpo desnudo de Naoko con el pasador de pelo puesto. Imaginé la curva de su cintura y la sombra de su vello púbico. ¿Por qué se había desnudado delante de mí? ¿Estaba sonámbula? ¿O no había sido más que una fantasía? Con el paso del tiempo, conforme me iba alejándome de aquel pequeño mundo, dudaba sobre si los sucesos de aquella noche habían sido reales. Si pensaba que habían ocurrido de verdad, me parecía que habían ocurrido de verdad. Pero si pensaba que era una fantasía, entonces me parecía que habían sido una fantasía. Para ser una ilusión, los detalles eran demasiado precisos. Para ser reales, estos eran demasiado hermosos. El cuerpo de Naoko y la luz de la luna. El padre de Midori se despertó de repente y empezó a toser, así que tuve que interrumpir mis pensamientos en ese punto. Le quité las flemas con un pañuelo de papel, le enjugué el sudor en la frente con una toalla. ¿Quiere un poco de agua? Al preguntárselo hizo un gesto afirmativo, de unos 4 milímetros. Le di a beber el agua a pequeños sorbos de una pequeña botella de cristal.
Los resecos labios le temblaron y la nuez se le movió espasmódicamente. Bebió toda el agua tibia que había en la botella. ¿Quiere más agua?, le pregunté. Me pareció que se disponía a decir algo y acerqué el oído. No, susurró con una voz aún más débil que la de antes. ¿Quiere comer algo? ¿Tiene hambre?, insistí. El padre esbozó un débil gesto afirmativo. Tal como había hecho Midori, giré la manivela, alcé la cama y le hice comer, a cucharadas alternas, la gelatina de verduras y el pescado hervido. Tardó una eternidad en comerse la mitad y volvió la cabeza ligeramente hacia un lado, indicando que ya no quería más. Fue un gesto casi imperceptible. Al parecer, si la movía, la cabeza le dolía. Cuando le pregunté si quería fruta, me dijo, no. Sequé las comisuras de los labios con una toalla. Volví a poner la cama en posición horizontal y saqué los platos al pasillo. ¿Estaba bueno? Malo, respondió. Sí, la verdad es que no tenía muy buena pinta, me reí. El padre de Midori no contestó nada, y clavó en mí los ojos. Pensé que estaba dudando entre abrirlos o cerrarlos. ¿Sabe quién soy?, me pregunté de repente. Por alguna razón parecía encontrarse más cómodo a mi lado que cuando estaba con Midori. O quizá me confundía con otra persona. De todos modos, se lo agradecía. Fuera hace un día espléndido, dije cruzando las piernas, sentado en la silla. Estamos en otoño, es domingo, hace un día espléndido. Vayas a donde vayas, está todo lleno de gente. En días así, lo mejor que se puede hacer es quedarse quieto en una habitación, tranquilo, tal como estamos ahora, sin cansarse. Cuando uno va a esos sitios atestados de gente, lo único que consigue es cansarse. El aire está contaminado. Normalmente los domingos hago la colada. Por la mañana lavo y tiendo la ropa en la azotea de la residencia, y al atardecer la recojo y la plancho. No me molesta planchar. Me gusta que una prenda arrugada quede lisa. De hecho, soy bastante bueno con la plancha. Al principio no lo era. Claro, hacía pliegues por todas partes, pero al cabo de un mes terminé acostumbrándome. Así que el domingo es el día de lavar y de planchar. Pero hoy no he podido, es una lástima. Es el día idóneo para hacer la colada. No pasa nada, mañana me levantaré temprano y lo haré, no se preocupe, en realidad los domingos no tengo nada mejor que hacer. Mañana, después de lavar y de tender la ropa, iré a clase de las 10. Voy con Midori, se llama Historia del Teatro 2. Ahora estamos estudiando Eurípides. ¿Sabe quién es Eurípides? Un griego de la antigüedad. Uno de los 3 grandes autores de la tragedia griega junto a Esquilo y Sófocles. Al parecer se supone que murió devorado por los perros en Macedonia, pero hay quien disiente. En fin, este es Eurípides. Yo prefiero a Sófocles, pero supongo que es cuestión de gustos, así que no tengo nada que decir al respecto. La característica de su obra radica en que hay diferentes cosas que se van complicando las unas con las otras hasta que cualquier movimiento se hace imposible. Salen muchos personajes, cada uno con sus propias circunstancias, razones y quejas, todos persiguiendo a su modo la justicia y la felicidad. Por ello todos acaban encontrándose en un callejón sin salida. Lógico, ¿no le parece? Es imposible que prevalezca la idea de justicia, que todos alcancen la felicidad, y se produce el inevitable caos. Entonces, ¿qué cree usted que sucede? En realidad algo muy simple. Al final aparece un dios y controla el tráfico, y tú para allá y tú para acá, tú te juntas con aquel y tú te quedas aquí quieto, todo se resuelve. A eso se llama Deus Ex Machina. En las obras de Eurípides suele aparecer casi siempre un Deus Ex Machina, y sobre este punto la crítica está dividida. Sería tan cómodo que existiera un Deus Ex Machina en el mundo real, ¿no le parece? Cuando alguien pensara, ¿y ahora qué hago? Estoy atrapado. Un dios bajaría deslizándose desde lo alto y lo resolvería todo. Nada podría ser más fácil. En fin, esta es Historia del Teatro 2. Son las cosas que estudiamos en la universidad. Mientras charlaba, el padre de Midori me miraba con los ojos turbios, sin decir nada. Por su mirada era imposible discernir si entendía poco o mucho de lo que le estaba contando. En fin, exclamé. Después de hablar me sentí hambriento. Apenas había desayunado, y no había comido más que media ración del almuerzo. Lamenté no haber comido bien al mediodía, pero el arrepentimiento no solucionaba nada. Registré el armario buscando algo. Solo había una lata de nori, pastillas de tos Vicks y salsa de soja. En la bolsa de papel yacían los pepinos y los pomelos. Tengo hambre. ¿Le importa que me coma los pepinos?, le pregunté. El padre de Midori no dijo nada. Lavé los 3 pepinos en el baño, luego puse salsa de soja en el plato y envolví los pepinos en nori. Los mojé con la salsa de soja y me dispuse a comérmelos.
Están muy buenos, ¿sabe? Le comenté. Ligeros, frescos, con olor a vida. Unos buenos pepinos. Sí, señor. Mucho mejor que un kiwi. En cuanto terminé el primer pepino, le hinqué el diente al segundo. El curioso crujido que se escucha al mascar un pepino resonaba en toda la habitación. Al terminar el segundo, por fin descansé. Calenté agua en un hornillo de gas del pasillo y me preparé una taza de té. ¿Le apetece agua o un zumo?, le pregunté. Pepino, contestó él. Sonreí. Muy bien. ¿Con nori? Un leve gesto afirmativo. Volví a alzar la cama. Con un cuchillo de fruta corté el pepino a trozos y lo envolví en nori. Lo mojé en la salsa de soja, le pinché con un mondadientes y se lo acerqué a la boca. Sin alterar la expresión, el padre de Midori los masticó y se lo tragó. «Está bueno, ¿verdad?», le pregunté. «Bueno», dijo. «Es importante que uno encuentre buena la comida. Es una prueba de que estás vivo». Acabó comiendo todo el pepino. Después estaba sediento y volví a darle agua de la botella. Al rato me indicó que quería orinar, así que saqué el orinal de debajo de la cama y se lo puse la punta del pene en la boca del orinal. Fui al baño, tiré la orina, lavé el orinal con agua, volví a la habitación y bebí el resto del té. «¿Cómo se encuentra?», le pregunté. «Un poco... cabeza». «¿Le duele la cabeza?». Él hizo una mueca en señal afirmativa. «Tenga paciencia, acaban de operarle. Claro que a mí no me han operado nunca y no sé muy bien qué se siente». «Billete», dijo. «¿Billete? ¿Qué billete?». «Midori, billete». Enmudecí al entender de qué estaba hablando. Él también guardó silencio durante unos instantes. Luego añadió: «Por favor». O eso me pareció oír. Tenía los ojos abiertos como platos y me miraba fijamente. Parecía querer comunicarme algo, pero yo no tenía ni la más remota idea de qué podía hacer. «Bueno», dijo. «Midori». «La estación de Bueno». Él asintió haciendo acopio de todas sus fuerzas. «Billete, Midori, por favor, estación de Bueno», resumí. Sin embargo, el sentido se me escapaba. Me dije que quizás estuviera delirando, pero su mirada era mucho más lúcida que antes. Alzó el brazo, en el que no tenía clavada la aguja del gota a gota, y lo alargó hacia mí. Para él, esto debió de representar un esfuerzo enorme, porque se le quedó la mano temblando, crispada en el aire. Me levanté, le sujeté aquella mano vacilante. Él repitió presionando mi mano sin fuerza: «Por favor». Le dije que no se preocupara, que me encargaría del billete y de Midori. Entonces él bajó la mano y cerró los ojos, exhausto. El hombre se durmió, respirando entrecortadamente. Tras comprobar que no estaba muerto, salí fuera, calenté un poco de agua y bebí otra taza de té. Reconozco que sentí simpatía por aquel hombre moribundo. La esposa del paciente de la cama contigua volvió enseguida. Me preguntó si todo había ido bien. Le respondí que sí. Su marido continuaba sumido en un sueño apacible. Midori regresó pasada las 3. «He estado paseando por el parque», dijo. «Tal como tú me habías dicho, sin hablar con nadie, dejando que se me vaciara la cabeza». «¿Y cómo te has sentado?». «Me siento mucho mejor. Gracias por todo. Aún estoy cansada, pero me noto el cuerpo mucho más ligero. Debía estar más cansada de lo que suponía». Dado que el padre estaba profundamente dormido y allí no teníamos nada especial que hacer, compramos 2 cafés en la máquina expendedora y los bebimos en la sala de la televisión. Informé a Midori todo lo ocurrido durante su ausencia. El padre había estado durmiendo profundamente. Al despertarse había comido la mitad de restos del almuerzo y al verme mordisqueando los pepinos le había apetecido comerse uno entero, y luego había orinado y había vuelto a dormirse. «Watanabe, eres un chico extraordinario». Midori estaba admirada. «Con lo que nos cuesta a todos que pruebe algo, y tú logras que se coma un pepino. Es increíble». «No sé, creo que fue porque vio que los comía yo muy a gusto», dije. «O porque tienes un gran talento para tranquilizar a los demás». «¿Qué dices?», empecé a reírme. «Conozco mucha gente que diría lo contrario». «¿Qué te ha parecido mi padre?». «Me gusta. No sé muy bien qué contarle, pero me da la impresión de que es una persona buena». «¿Ha estado tranquilo?». «Mucho». «La semana pasada fue horrible». Midori sacudió la cabeza. «Enloqueció, se puso violento, me tiraba los vasos y decía: imbécil, muérete». En esa enfermedad a veces ocurre. No sé por qué, pero en un momento determinado se ponen de mal humor. A mi madre también le pasó. ¿Sabes qué me decía ella? «Tú no eres mi hija, te odio».
Al escucharla yo lo veía todo negro, por lo visto es típico de esta enfermedad. Algo presiona una parte del cerebro, irrita al enfermo y lo incita a hablar de ese modo. Lo sé perfectamente, pero aún así hiere. Estoy aquí haciendo todo lo que humanamente puedo y me dicen estas cosas. Me siento fatal. Sí, ya te entiendo, comenté. Pensé en las palabras incomprensibles que había pronunciado el padre de Midori. Billetes, estación de bueno, repitió Midori. ¿Qué debe de querer decir con eso? Y luego ha dicho, por favor, Midori. Quizá te pide que me cuides. O quiere que me vayas a bueno a comprar un billete, sugerí. De todas formas, el orden de las palabras era confuso. No se entendía bien el significado. ¿Te dice algo de la estación de bueno? La estación de bueno, Midori reflexionó. Lo único que me recuerda son las 2 veces que me escapé de casa, en tercero y en quinto de primaria. En ambas ocasiones, subí al tren en Ueno y me fui a Fukushima. Tomé dinero de la caja registradora de la tienda, me enfadé por algo y me marché. En Fukushima vivía una tía mía que me gustaba mucho. Y allí me fui. Mi padre me llevó de regreso a casa, vino a buscarme a Fukushima. Volvimos a Ueno en tren comiendo bento. En estas dos ocasiones mi padre me contó muchas cosas, a ratos perdidos, sobre el gran terremoto de Kanto, sobre la guerra, sobre la época en la que nací. Cosas de las que no hablaba normalmente. Pensándolo bien, estas fueron las únicas veces en que mi padre y yo hablamos largo y tendido. Mi padre, durante el gran terremoto de Kanto, pese a estar en el centro de Tokio, no se enteró de nada. No me digas, exclamé atónito. ¿Cómo lo oyes? Me dijo que había enganchado un remolque a la bicicleta y estaba circulando por Koishikawa y no notó nada. Cuando volvió a casa se encontró con que habían caído todas las tejas y la familia estaba agarrada a las columnas temblando. Y entonces mi padre, sin entender nada, preguntó: ¿Qué estáis haciendo? Estos son los recuerdos que tiene mi padre del gran terremoto de Kanto. Midori soltó una carcajada. Los recuerdos de mi padre siempre son así, nada dramáticos. Todos vistos de una manera peculiar. Escuchando sus historias, da la impresión de que en Japón no ha sucedido nada relevante durante los últimos 50 o 60 años. Nada, absolutamente nada. Ya se trate de la revuelta de los jóvenes oficiales en febrero de 1936 o de la guerra del Pacífico. Él diría: ahora que lo mencionas, sí, creo que ocurrió algo de eso. Es curioso, ¿no te parece? Me contó esas historias en el camino de vuelta de Fukushima a Ueno. Al final siempre me decía: Midori, vayas a donde vayas, siempre es lo mismo. Y cuando oía eso, yo que era una niña, pensaba que sí, que debía tener razón. ¿Esos son tus recuerdos de la estación de Ueno? Sí. ¿Y tú, te escapaste alguna vez de casa? No. ¿Por qué no? Porque no se me ocurrió. Mira que eres raro, dijo Midori admirada, ladeando la cabeza. Tal vez. Sea como sea, creo que mi padre intentaba decirte que cuides de mí. ¿De verdad? Yo esas cosas las intuyo. Por cierto, ¿qué le he respondido? No entendía bien lo que me estaba diciendo, así que le dije que no se preocupe, que yo me encargaré del billete y de ti, que esté tranquilo. O sea, le has prometido que cuidarías de mí. Midori me miró a los ojos con expresión seria. No es eso, me afané en justificarme. No entendía que venía todo aquello y... Tranquilo, es broma. Te estaba tomando el pelo. Midori se rió. Me encanta esa faceta tuya. Cuando acabamos de tomar el café y volvimos a la habitación, el padre de Midori seguía profundamente dormido. Al acercar el oído, podía percibirse la respiración acompasada del sueño. Conforme la tarde avanzaba, la luz del exterior fue mudando a un color suave y otoñal. Una bandada de pájaros se acercó, se posó sobre los cables del tendido eléctrico y levantó el vuelo. Midori y yo nos sentamos en un rincón, uno junto al otro, y charlamos en voz baja. Ella me adivinó el futuro por las líneas de la mano y me pronosticó que viviría hasta los 105 años, que me casaría 3 veces y que me moriría en un accidente de tráfico. Pensé que no era una mala vida. Pasadas las 4, el padre se despertó y Midori se sentó a la cabecera de la cama y le enjugó el sudor. Le dio a beber agua y le preguntó si le dolía la cabeza. Vino una enfermera, le tomó la temperatura, anotó cuántas veces había orinado, comprobó el estado del gota a gota. Yo me senté en la sala de la televisión y durante un rato miré la retransmisión de un partido de fútbol. Debo irme, le dije a Midori a las 5. Luego me dirigí al padre. Tengo que ir a trabajar. De 6 a 10:30 vendo discos en una tienda de Shinjuku.
Él me miró e hizo un débil gesto afirmativo. Watanabe, no sé cómo agradecerte lo que hoy has hecho por mí. Lo de hoy... Me miró Midori en el vestíbulo. No he hecho nada del otro mundo, pero si crees que te ayudo, puedo volver la semana que viene. Me apetece ver otra vez a tu padre. ¿Hablas en serio? Total, en la residencia tampoco hago nada. Ah, y aquí puedo comer pepinos. Midori, con los brazos cruzados, golpeaba el suelo de linóleo con sus tacones. Me gustaría tomar una copa contigo uno de estos días. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y la película porno? Podemos ir de copas después de la película, sugirió Midori. Y hablaremos de guarradas, como siempre. Perdona, pero no soy yo quien las dice, sino tú, protesté. Tanto da quien sea. En cualquier caso, mientras hablamos de porquerías, beberemos una copa tras otra, nos emborracharemos, nos abrazaremos y nos iremos juntos a la cama. Puedo imaginarme lo que sigue, suspiré. ¿Y cuando yo lo intente, tú me rechazarás? Bah, rió Midori. Ven a recogerme a la residencia el domingo que viene. Podemos venir a visitar a tu padre. Sí, mejor que me ponga una falda un poco más larga, ¿no? Sí. Sin embargo, el domingo de la semana siguiente no fui al hospital. El padre de Midori falleció en la madrugada del viernes. Aquel día Midori me llamó por teléfono a las 6:30 de la mañana para comunicármelo. Sonó el timbre anunciando que tenía una llamada. Me puse una chaqueta sobre los hombros del pijama. Bajé al vestíbulo y tomé el auricular. Una lluvia fría caía en el más absoluto silencio. Papá ha muerto hace un rato, me dijo Midori con voz tranquila. Le pregunté si había algo que pudiera hacer por ella. Gracias, pero no hay ningún problema, contestó Midori. Ya estamos acostumbradas a los funerales. Solo quería decírtelo, lanzó un suspiro. No vayas al funeral, los odio. No quiero verte en un sitio así. De acuerdo, accedí. ¿Me llevarás a ver una película porno? Claro. ¿Una muy guarra? Buscaré una de esas. Ya te llamaré yo, añadió Midori y colgó. Una semana después aún no había recibido noticias suyas. No la vi en las clases de la universidad, ni me llamó. Cada vez que volví a la residencia miraba si tenía algún recado, pero no me había llamado nadie. Una noche, para cumplir mi promesa, intenté masturbarme pensando en Midori, pero no resultó. No me quedó otra solución que a medias sustituirla por Naoko, pero ni siquiera la imagen de Naoko fue de gran ayuda. Acabé sintiéndome estúpido y desistí. Me tomé un vaso de whisky, me lavé los dientes y me acosté. El domingo por la mañana le escribí una carta a Naoko. Le conté que el padre de Midori había muerto. Había ido al hospital a visitar al padre de una compañera de clase y comí unos pepinos que sobraban. Entonces al padre le apeteció probarlos y comí uno entero, pero 5 días después murió. Recuerdo con toda claridad el pequeño crujido que hacía al mordisquear el pepino. Las personas, al morirnos, dejamos atrás unos pequeños y extraños recuerdos. Cuando me despierto por las mañanas, todavía en la cama, y te imagino a ti y a Rei con el gallinero, me parece ver a los pavos reales, a las palomas, a los loros y a los pavos. También recuerdo el chubasquero amarillo con capucha que os ponéis cuando llueve. Es muy reconfortante pensar en ti. Yo todavía en la cama y bien tapado, me da la sensación de que estás junto a mí durmiendo hecho un ovillo, y pienso en lo maravilloso que sería que esto fuese cierto. A veces me siento muy solo, pero intento afrontar la vida con ánimo. Al igual que todas las mañanas tú cuidas de las aves del gallinero y trabajas en el campo, yo me doy cuerda a mí mismo. Antes de saltar de la cama, lavarme los dientes, afeitarme, desayunar, vestirme, salir de la residencia y llegar a la universidad, ya he dado 36 vueltas a la clavija. Me digo a mí mismo, vamos, hoy empieza otro día, ánimo. No me había dado cuenta de que hablo mucho solo. Puede que, mientras me doy cuerda, no pare de murmurar todo el tiempo. Es amargo no poder verte, pero si tú desaparecieras, mi vida en Tokio sería mucho más dura todavía. Es pensando en ti por las mañanas en la cama, cómo me decido a darme cuerda y a vivir del nuevo día. Del mismo modo que tú luchas por seguir adelante, yo debo luchar por seguir adelante aquí. Pero hoy es domingo, y esta mañana no me he dado cuerda. He hecho la colada y ahora estoy escribiendo esta carta en mi habitación. Una vez la haya terminado, cuando haya pegado el sello y la haya echado en un buzón, no tendré nada más que hacer hasta la noche. Los domingos no estudio. Durante la semana yo estudio lo suficiente en la biblioteca, entre clases, así que los domingos no tengo nada que hacer.
Las tardes de domingo son tranquilas, apacibles y solitarias. Leo y escucho música. A veces recuerdo uno a uno nuestros paseos por Tokio en domingo. Incluso me acuerdo de la ropa que llevabas puesta. Las tardes de domingo. Recuerdo un montón de cosas. Dar recuerdos a Reiko. Cuando anochece, echo de menos su guitarra. Cuando terminé de escribir la carta, le eché a un buzón que había a unos 200 metros de la residencia. Compré un sándwich de tortilla y una Coca-Cola en una panadería del barrio. Me senté en un banco del parque, almorcé. En el parque había unos chicos jugando béisbol, y para matar el tiempo me quedé mirándolos. El cielo, conforme avanzaba el otoño, iba volviéndose más azul, más alto, y al alzar distraídamente la mirada, vi dos estelas de un avión que avanzaban en línea recta hacia el oeste, paralelas como las vías de un ferrocarril. Cuando les arrojé a los chicos una pelota que habían bateado fuera del campo hasta rodar a mis pies, ellos se quitaron la gorra y me dijeron: «Muchas gracias». En aquel partido entre jóvenes abundaban los lanzamientos no válidos y el robo de bases. Por la tarde volví a la habitación. Leí un libro y cuando ya no pude concentrarme en la lectura me quedé mirando el techo pensando en Midori. Me pregunté que si su padre realmente me había pedido que cuidara de ella. Quizá me había confundido con otra persona. En todo caso había muerto un viernes por la mañana en que caía una lluvia fría, y ahora era imposible descubrir la verdad. Imaginé que el hombre antes de morir se había encogido todavía más, y luego en el crematorio su cuerpo había ardido y no habían quedado de él más que cenizas. ¿Qué dejaba atrás? Una triste librería en un triste barrio comercial y dos hijas, de las cuales al menos una era un poco excéntrica. ¿Qué tipo de vida era esa?, pensé. ¿Qué debía de estar rumiando su cabeza abierta y confusa en el lecho del hospital cuando me miraba? Pensando estas cosas del padre de Midori me entristecí tanto que descolgué la ropa de la azotea antes de que se secara del todo. Me fui a Shinjuku y deambulé por el barrio para matar el tiempo. Las calles atestadas de domingo me sosegaron. Compré Luz de Agosto de Faulkner en la librería Kinokuniya, llena como un tren en la hora punta. Entré en el jazz café más ruidoso que encontré y escuché a Ornette Coleman y a Bud Powell mientras tomaba una taza de café amargo y leía el libro que acababa de comprar. A las 5:30 cerré el libro, salí a la calle, tomé una cena ligera. ¿Cuántas decenas, no, centenares de domingos como este me quedan por vivir?, me pregunté. Domingos tranquilos, apacibles, solitarios, dije en voz alta. Los domingos no me doy cuerda.